La tecnología ha ejercido sobre las personas a lo largo de la historia una fascinación extraña que mezcla curiosidad, temor e incomprensión. Este es un capítulo muy oscuro de los inicios del vínculo más cercano con la tecnología que tenemos en lo cotidiano, el teléfono. Buenas tardes, yo soy Víctor Manuel y les doy la bienvenida a un relato más entre amigos. Espero que lo disfruten. Miranda era una de las hijas de una acaudalada familia que vivía a las afueras de la ciudad. Aquellos años de los albores del siglo XX, cuando la tecnología moderna pues no existía. Muy pocas personas contaban con un teléfono en casa. Y esa familia había deseado durante bastante tiempo contar con uno de los teléfonos, pero hasta el momento donde comienza esta historia, pudieron lograr ese objetivo. Ella, Miranda, junto con su familia, estaban reunidos en la sala principal de la quinta donde vivían. En ese lugar solían ofrecerse banquetes, se celebraban los bailes de la familia y en fin, era un lugar social y fue lugar destinado para colocar el primer aparato de teléfono en casa. Todos estaban reunidos nerviosos en una de las salas, viendo cómo el técnico terminaba la instalación. Cuando el técnico se fue, les dijo que dentro de algunos minutos iban a recibir una llamada para establecer las primeras pruebas. Ellos esperaban impactantes. Reían con nervios porque no sabían a qué se iban a enfrentar. Estaban contentos, estaban felices, porque finalmente ya iban a tener teléfono. Y Miranda se sentía inquieta. Las risas, las bromas, el ambiente de tensión solían afectarle. Ella era una muchacha muy sensible. Tenía 16 años, pero debido a los capítulos de violencia que había vivido la familia en aquellos años, debido al ambiente que se vivía alrededor de su vida, pues ella había desarrollado una sensibilidad muy especial hacia lo intempestivo, hacia el ruido, hacia hacia las situaciones inquietantes. Y ella se estaba cansando de ese ambiente. Así que pues su nana, conociéndola muy bien, la tomó del brazo y se la llevó a su habitación en el segundo piso. La llevó, la recostó en el diván para que descansara y tal vez durmiera un poco. Esperó unos minutos y cuando ella se quedó dormida, pues también bajó corriendo porque ella también quería ser partícipe de ese suceso histórico en la familia cuando sonara por primera vez el teléfono. La espera continúa expectante. Todos siguen con esa sonrisa de nervios. Y de pronto, de una forma espantosa, suenan las dos campanas del teléfono. Pero suenan de una forma estridente, algo escandaloso, algo para la que no estaban preparados. Una caja de madera con un par de campanillas, ¿cómo podía sonar tan fuerte? A todo el mundo los asustó. Al principio no sabían qué ocurría, pero inmediatamente se dieron cuenta que era la llamada de prueba de los técnicos del teléfono. Así que pues dudaban sobre quién iba a contestar por primera vez y el que tuvo el valor y el que se levantó pues primero fue el papá. Pero en ese lapso de tiempo en el que recibieron la primera llamada y contestaron, timbró muchas veces, tal vez demasiadas. Del otro lado de la línea se escuchó la voz metálica
del técnico informando que es una transmisión de prueba, que por favor informen cómo se escuchaba. Y justo cuando el señor estaba a punto de decir que se escuchaba bien, escucharon un terrible golpe en el segundo piso, específicamente en la habitación de Miranda. Subieron todos corriendo, expectantes, subieron corriendo la escalera para llegar rápidamente hacia donde se había escuchado, pues se imaginaban lo peor. Y cuando entraron, se encontraron que el ropero, el hermoso ropero, con motivos pintados de los cuentos de los hermanos Grimm, estaba en el suelo, totalmente destruido. Miranda lo había empujado. Miranda lo había tirado al piso. Y uno de los cristales había volado y le había cortado el brazo. Inmediatamente la nana y las otras muchachas fueron a atenderla. Y nadie notó que Miranda repetía en voz muy, muy baja: insectos, insectos, muchos insectos. 2 días después, la familia se prepara para ir con el gobernador al grito de independencia. En aquellos años el grito de independencia se daba de una forma muy especial. El grito era para todo el pueblo en el exterior de Palacio de Gobierno, pero en el interior se llevaba a cabo un banquete donde participaban todas las familias principales de la ciudad, los comerciantes, los empresarios, los ganaderos, los latifundistas, todas las personas que tenían poder se reunían en el patio central de Palacio de Gobierno para convivir con el gobernador en esa noche. Ellos se estaban preparando para ir, subieron a la carroza y se retiraron. Un poco inquieta la mamá de Miranda porque pues iban a dejarla sola. Pero pues también tratando de tranquilizarse con la idea de que las 3 nanas se iban a quedar con ella. Las 3 nanas iban a estar al pendiente. Aquello de las 10 de la noche, los empleados, los guardias, todo el personal de la casa decidieron hacer una fiesta en el patio. También la independencia iba a ser celebrada por ellos, así que rápidamente prendieron los fogones del patio y decidieron hacer comida, consumir bebidas y pasarla bien. Si sus patrones lo hacían, ellos sentían que también tenían el derecho de hacerlo. Así que pues empezó la fiesta en grande. Una de las nanas que estaba cuidando a Miranda, pues estaba inquieta porque sabía que su novio estaba fuera celebrando. De pronto volteó hacia la ventana porque pues había algunas piedritas tocando el cristal. Cuando se asomó vio que era el novio que le estaba haciendo señas y la urgía que fueran a bailar. Ella tenía la orden explícita de no descuidar en ningún momento a Miranda y volteó a ver a las otras nanas que la miraron obviamente con una mirada de reprobación, pero ella intentó convencerlas hasta que lo logró. Solo serían pues unos cuantos tragos, una comida y regresaban inmediatamente con Miranda. Finalmente la niña estaba dormida. Pero en realidad su sueño no era profundo, era un sueño inquieto. La fiesta siguió en los patios de la casa, cada vez más estruendosa, cada vez más ruidosa, cada vez más inquietante para la pobre Miranda. Llegó un momento en que era tal el ruido que Miranda no soportó y tuvo que sentarse en la cama, presa de dolores de cabeza bastante fuertes. Cerca de las 11 de la noche, cuando a lo lejos veían los fuegos artificiales lanzados por el gobierno, ellos también empezaron a gritar, conmemorando la independencia. Y entonces Miranda se incorporó de la cama. Se incorporó de la cama con una horrible visión ante ella.
ve con horror que alrededor de la cama, tratando de escalar a ella y por el piso, por las paredes, hay millones de insectos. Hay millones de insectos rodeando todo, están alrededor de ella. Ella ahoga un grito y trata de levantarse y escapar de esa habitación, pero se da cuenta que son demasiados insectos, tapizan todo el suelo. Incluso por una de las paredes escalan y empiezan a caer desde el techo. Ella, con toda la precaución que podía, intentó llegar hacia la chimenea para tomar el atizador y defenderse, de algún modo de defenderse y poder salir de ahí. Brincó de la cama al diván y cruzó por otro mueble hasta que llegó a la chimenea y tomó el atizador. Con él empieza a golpear el piso, empieza a golpear los muebles y ella verdaderamente ve que los insectos se alejan cuando impacta con ellos, con el instrumento metálico. Golpea todo a su alrededor, incluso la puerta. Empieza a cometer contra ella hasta que la destroza y sale por ahí. Y desafortunadamente otro sonido vino a inquietar más a la pobre niña. La mamá estaba preocupada en Palacio de Gobierno. Finalmente era la primera vez que dejaban a Miranda sola. Pide el teléfono de las oficinas y decide llamar a casa. Cuando llama, el estruendo espantoso que escuchó Miranda 2 días antes se deja sentir de nuevo, pero con todo el poder de una casa solitaria. En ese momento, Miranda no lo pensó más, dejó de tratar de defenderse ella misma y trató de proteger a la familia. Sabía que lo que sonaba era la reina de la marabunta. Era la reina que estaba exigiéndole que dejara de maltratar a sus hijos, que dejara de maltratar a los insectos. Entonces Miranda empezó a correr hacia abajo por las escaleras, rompiendo el tapiz, rompiendo todo lo que encontraba a su camino. Quebró algunas lámparas tratando de llegar hasta la reina que la veía con esos 2 espantosos ojos, que la observaba, la vigilaba, la acechaba. Miranda, tratando de llegar, tropezaba y se levantaba a tiempo para que los insectos no la inundaran. Rompía lámparas, rompía cortinas, rompía todo lo que estaba a su paso. Miranda se recargaba en la pared para que sus golpes tuvieran mayor impacto y cuando pudo hacerlo, se dirigió corriendo hacia la reina, con el atizador en alto para asestarlo, matarla y destruirla de una vez por todas. Unas pocas horas más tarde, la familia tuvo que regresar. Esa llamada que hizo la mamá nunca fue contestada. Así que pues decidieron regresarse antes de tiempo, pero el camino era bastante largo y tardaron bastante en regresar. Cuando entraron a los terrenos de la casona, se dieron cuenta que nadie venía a recibirlos. Había mucha gente en el piso, había evidencia de que habían tenido una fiesta bastante grande. Las fogatas estaban ya apagándose, se veían botellas por todos lados, se veía que la habían pasado muy, muy bien. El cochero nunca se acercó a ayudar a bajar a los señores y a los niños. Cosa extraña, era su función. Y cuando el señor se detuvo enfrente de la puerta principal, vio que una de las cortinas estaba rasgada. Entonces, presa de gran angustia, subió corriendo las escaleras de piedra y torpemente intentó abrir la puerta porque pues nunca tenía que abrirla él en realidad, siempre la abrían desde adentro para que todos entraran. Así que batalló un poco en una búsqueda angustiosa de la llave que pudiera abrir, y cuando pudo entrar se encontró con que la casa estaba destruida, se encontró con que los muebles estaban hechos pedazos, se encontró con algo espantoso.
El teléfono estaba totalmente destruido. Y la niña, Miranda, estaba enredada en los cables, sujetando aún el atizador, y con una extraña mirada de triunfo que delataba lo que acababa de hacer. Durante algún tiempo la familia trató de atender a Miranda en casa, pero a partir de ese capítulo ella ya no fue la misma de antes. Su sensibilidad pues ya no la dejaba vivir. Cualquier ruido hacía que ella perdiera el control y arremetiera violentamente contra lo que estaba cerca. Así que pues finalmente la familia, con todo el dolor de su corazón y por su propio bien, decidió enviarla a un convento para que las hermanas cuidaran de ella. Pero ella, muchos años después, seguía con esa mirada de triunfo, con esa sonrisa extraña y repitiendo: acabé con la reina, acabé con la reina. Gracias por escuchar este relato. Y como siempre, que descansen.